Hola, bienvenidos a la tercera sesión de la primera unidad. En esta sesión hablaremos sobre la luz y sus propiedades. La astronomía estudia los astros, es decir, los planetas, las estrellas y las galaxias. Los astros se encuentran muy lejos y, salvo contadas excepciones, no podemos estudiarlos en forma directa. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos el estudio de los objetos que observamos se limita al estudio de la luz que nos llega de ellos. Por lo tanto, conocer las propiedades de la luz es fundamental para la astronomía. La luz de los astros las podemos observar con los ojos a simple vista como hacían nuestros ancestros o con grandes telescopios modernos como hacemos en la actualidad. La luz es una onda electromagnética, es decir que desde este punto de vista no es un objeto físico, sino que es un patrón que se desplaza. Las ondas con las cuales estamos más familiarizados en la vida cotidiana son las ondas mecánicas que requieren un medio para desplazarse. Como ejemplo podemos pensar en las olas del mar o en el sonido, o quizás en el patrón de una cuerda. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no requieren un medio para desplazarse, se pueden propagar en el vacío. Una de las propiedades fundamentales de las ondas electromagnéticas es que tienen una velocidad constante en el vacío, y esta velocidad es además un absoluto de la física. La velocidad de la luz son 300.000 km por segundo y nada en el universo se puede desplazar más rápido que la luz. La propiedad más importante de la radiación electromagnética es su longitud de onda. La longitud de onda determina el color y la energía de la luz que observamos y es básicamente la distancia que existen entre dos crestas o dos valles de este patrón que se desplaza. Dado que la velocidad de la luz es una constante universal, el producto de la longitud de onda y la frecuencia de una onda determinan su velocidad. Y dado que la velocidad de la luz es una constante, si conocemos la longitud de onda de una radiación, también conocemos su frecuencia. Y viceversa, si conocemos su frecuencia, también podemos determinar su longitud de onda. Una de las propiedades importantes de la luz es la reflexión, es decir, que se refleja en superficies planas como ser los espejos. Otra propiedad fundamental de la luz es la refracción, es decir, que cambia su dirección en distintos medios. Y el ángulo en que cambia su dirección depende del medio y la longitud de onda. Esto hace que, por ejemplo, la luz que atraviesa una gota de agua se divide en los colores del arco iris, porque los colores azules cambian su dirección en un ángulo, y este ángulo es distinto al ángulo que siguen los rayos de color rojo. Y esto es lo que nos genera el arco iris. Esta propiedad es fundamental para la astronomía porque nos permite descomponer la luz en lo que llamaremos espectro. La luz también se comporta como una partícula y estas partículas se los conoce como fotones. El comportamiento de partícula de la luz también es muy importante para la astronomía porque nos permite tomar imágenes con las cámaras digitales. En la astronomía, la luz es mucho más que la radiación que puede observar el ojo humano. Para la astronomía, la luz es todo el espectro electromagnético. Como les había explicado antes, la longitud de onda de la radiación determina su color. Es decir, el color azul tiene una determinada longitud de onda, el verde tiene otra y el rojo tiene otra. Este rango de longitud de onda que puede observar el ojo humano se conoce como espectro visible, pero es solamente una fracción muy pequeña de todo el espectro electromagnético. En astronomía observamos longitudes de onda mucho más largas que las que puede observar el ojo humano, por ejemplo las ondas de radio. También observamos longitudes de onda mucho más pequeñas de las que puede observar el ojo humano, como ser los rayos X y los rayos gamma. En la naturaleza, la mayoría de los objetos emiten en toda la longitud de onda. Lo que determina la proporción de energía que es emitida en cada longitud de onda es la temperatura de un objeto. En la vida cotidiana, observamos los objetos a través de la luz solar que reflejan estos objetos, o en su defecto la luz reflejada por una ampolleta. Esto quiere decir que si yo estoy en una habitación de noche y apago la ampolleta, no voy a poder observar los objetos a mi alrededor. Pero esto no quiere decir que los objetos no emitan radiación, simplemente le emiten en una longitud de onda que yo no puedo observar. A temperatura ambiente, todos los objetos, incluyendo los seres vivos, emiten radiación en el rango infrarrojo. Es decir, que si yo me coloco anteojos infrarrojos, voy a poder observar objetos aún en la oscuridad. La relación entre temperatura y radiación puede ser explicada con un metal que se calienta. Si yo lo empiezo a calentar, una pieza de metal se vuelve incandescente, es decir, que emite radiación que puedo empezarla a ver a simple vista. Objetos que tienen la temperatura de la superficie del Sol, es decir, de unos 6000 grados Kelvin, emiten la mayoría de su radiación en la longitud de ondas que puede observar al ser humano.
Esto no es casualidad, sino que los ojos del ser humano han evolucionado para poder aprovechar la energía del Sol en la longitud de onda donde se emiten con mayor cuantía. Objetos más calientes emiten la mayoría de su energía en longitudes de onda más cortas, en el rango ultravioleta. Objetos más fríos emiten la mayoría de su energía en longitudes de onda más largas en el rango infrarrojo. Esto quiere decir que si yo observo un astro, su color me va a indicar su temperatura. Objetos más calientes tienden a ser más azules, objetos más rojos tienden a ser más fríos. Aparte de esta radiación continua que observamos en toda la longitud de onda, también existen las líneas espectrales, que son fundamentales para la astronomía. Para poder entender las líneas espectrales, primero debemos entender la estructura del átomo. Los átomos tienen un núcleo compuesto de protones y neutrones y electrones que giran a su alrededor. Estos electrones no pueden girar en cualquier tipo de órbita, sino que lo hacen en órbitas de determinada energía. Cuando un electrón pasa de una órbita a otra, emite una energía específica. Y esta energía corresponde a una radiación de una determinada longitud de onda, es decir, a un color específico. Cuando un electrón salta de una órbita más lejana al núcleo a una más cercana al núcleo, emite un fotón, y este fotón va a tener una determinada energía y esta energía corresponde a una determinada longitud de onda. Es decir, que va a generar una línea espectral de un determinado color. De la misma manera, fotones con determinada energía van a ser absorbidos por un electrón que va a saltar desde una órbita menor a una órbita mayor. Y solamente los fotones con determinado color y determinada longitud de onda van a ser absorbidos. Y esto va a resultar en una línea espectral en absorción. Distintos elementos químicos tienen un número distinto de electrones en distintos niveles de energía. Esto quiere decir que cada elemento químico tiene asociado un código de barras que lo identifica en forma única. De la misma manera que un código de barras único identifica a todos los productos en un supermercado.